El distrito de Rímac está ubicado en el departamento de Lima, al margen norte del río Rímac, al cual se le debe su nombre. Sus primeros pobladores datan de la época prehispánica. En el horizonte temprano se asentaba en el valle de Mancaes la cultura manchay entre los años 2000 a 600 a.C. y se extendía en toda la costa central del Perú, dejando vestigios de su ocupación en la Huaca La Florida, ubicada al lado del Club Sporting Cristal, donde antes era un fértil valle. Posteriormente, en el mismo valle se ubicó el Curacajo de Mancaes, que era parte de un conjunto de curacajos o gobiernos locales que habían sido conquistados por los incas entre 1460 y 1470, donde la población se dedicaba esencialmente a la pesca de camarones en el río. Hasta que en 1535, con la llegada de los españoles, estas actividades fueron interrumpidas. Francisco Pizarro funda la ciudad de Los Reyes, en una zona estratégica al lado de un río, por lo que era necesario cruzar el río de norte a sur, puesto que los virreyes y autoridades españolas llegarían desde Trujillo. Es entonces que se construye un puente de madera y ladrillo, donde inicialmente había un puente de soga incaico, el mismo que hoy en día conocemos como Puente de Trujillo. Años más tarde, en 1563, se desata una epidemia de lepra en la ciudad. En ese entonces, el bajopontino Antonio Sánchez fundó la iglesia y hospital de leprosos San Lázaro, del lado norte del río Rímac, para atender a los limeños enfermos y para evitar su propagación en la ciudad. La ciudad comienza a crecer en torno a la iglesia de San Lázaro, formando así el barrio San Lázaro por el norte del río Rímac, donde hoy encontramos el Girón Trujillo. Ya en el siglo XVII se crean nuevas calles y construyen viviendas de 1 a 2 pisos, donde predominan los típicos balcones de madera, de los cuales aún siguen en pie. En 1610 se construyó el puente de piedra. Los materiales que utilizaron fueron cal y canto. Por el lado oeste presenta contrafuertes de forma diamantada para romper la corriente del río, mientras que en el lado oeste sus contrafuertes son redondeados. En 1700 se construyó un arco al lado del Palacio de Gobierno, justo al final del puente, que lo acompañó hasta 1879, hasta un fatídico final. Hoy en día no podemos ver este arco, pero seguramente algunos limeños de la zona aún recuerdan sus fuertes campanadas. El puente de piedra o puente de Trujillo, como hoy lo conocemos, a pesar de sus numerosas remodelaciones, no ha perdido el carácter que adquirió desde su construcción. Es el punto de comunicación o era el punto de comunicación entre los mercaderes que se habían ubicado en la zona y los ciudadanos limeños. Además que también por este mismo puente era por donde transitaban los virreyes a su llegada de España a Lima. Hoy en día sigue siendo el más transitado y es el punto de inicio para el recorrido del centro histórico de Lima. En 1610 también se construyó la Alameda de los Descalzos, aunque inicialmente solo eran 8 hileras de frondosos árboles en un amplio espacio que marcaba y adornaba el camino hacia el convento de los padres franciscanos descalzos. Posteriormente tendría mejoras que la convertirían en la Alameda que conocemos actualmente. En 1770 fue mejorada por el virrey Amat, con jardines de capulíes, abromos, ñorbos y jazmines, que para ese entonces se había convertido en un espacio de reunión en épocas de fiesta, principalmente en la celebración de la fiesta de Mancaes. Ya en 1856 fue remodelada nuevamente durante el gobierno de Ramón Castilla, quien manda a construir una verja de hierro inglesa de 500 metros de largo y 20 metros de ancho, distribuida en una calle central para los peatones y 2 laterales para los carruajes. 2 grandes puertas de entrada, así como la colocación de estatuas y bancas de mármol.
maceteros y envases de hierro y una glorieta, para finalizar con una decoración con 12 faroles. Tiene como remate el convento y la iglesia de los Descalzos, al pie del Cerro San Cristóbal, y está enmarcada en sus lados por las iglesias de la Virgen del Patrocinio y la Santa Liberata. Entre 1770 y 1776 se decidió construir el Paseo de Aguas, por petición misma del virrey Amat. Con un estilo afrancesado y una arquería en su ingreso, el paseo rodeaba un gran espejo de agua frente al muro de la arquería, que debió ser un acueducto para que las aguas del río Rímac cayeran en cascada desde un elevado arco central. Acompañado de jardines, caídas de agua y espejos de agua, es uno de los ambientes urbanos monumentales más hermosos que el distrito del Rímac posee. La hermosa Plaza de Toros de Hacho. Declarada Monumento Histórico de Lima, hoy es la tercera plaza más antigua del mundo. Se inauguró en el año 1766, también por el virrey Amat. De esta manera se consolidaba el entonces llamado Sitio del Hacho, como escenario definitivo de las fiestas de toros en Lima. Para su construcción se utilizó materiales nobles como el adobe, madera, y su característica principal es una serie de arcos estrechos agrupados de 6 en el frontis. Ya para el siglo XVIII, el Rímac se convierte en un lugar de recreo y esparcimiento de la sociedad colonial limeña, con el arreglo de la Alameda de los Descalzos, la construcción del Paseo de Aguas, la Plaza de Toros de Hacho, la Quinta de Recreo con jardines como la Quinta de Presa y varios otros conventos, al igual que templos, que se construyeron y que fueron construidos en el siglo XVI. Gobierno de Ramón Castilla, los esclavos liberados en Lima fueron reubicados en la calle Malambo, hoy avenida Francisco Pizarro en Rímac, en donde predominaron las quintas y solares. El 2 de febrero de 1920 se crea políticamente el distrito del Rímac mediante el decreto supremo promulgado por el presidente Augusto B. Leguía. Es de esta manera que el distrito del Rímac está lleno de historia y alberga en sus calles el 40% de todo el patrimonio cultural de Lima. Sus antiguas construcciones guardan secretos y anécdotas de personajes que forjaron nuestra cultura y que, acompañado a una serie de acontecimientos históricos, le dieron al distrito del Rímac la relevancia necesaria para ser considerado el lugar más antiguo, tradicional e histórico de la ciudad de Lima.